¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta noche estamos de manteles largos al contar con mi queridísimo y admiradísimo Fernando Bonazo para platicar de esta nota que sin duda alguna es la que ha acaparado los titulares. La primera presidenta de nuestra historia, Claudia Sheinbaum, ya recibió la constancia que la acredita como tal después de una elección que estuvo llena de diferentes episodios y comienza ahora sí, mi querido Federico, la era de Claudia Sheinbaum como tal, si lo queremos ver de esa manera. Te saludo con muchísimo gusto, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y voy a confesar, a costa de ser tildado de cursi, que estoy emocionado por el speech, por los dos discursos de Claudia Sheinbaum el día de hoy. Y muy agradecido contigo de que me invites a compartir las primeras impresiones que tenemos como ciudadanos a partir de pues bueno, de lo que es ya la consolidación legal de la presidenta electa. Efectivamente, dos discursos, querido Federico, que en lo personal, y aquí es donde te pregunto, uno de ellos haciendo referencia de una manera clara, contundente, al significado, a lo que representa que llegue una mujer a la presidencia en México, recordando que tuvieron que pasar 200 años, ¿no? De que México empezó, de que México independiente, México empezó a tener presidentes. Y un factor que me llamó mucho la atención de parte de Claudia Sheinbaum, de que ella insiste, no llegó sola, llegamos todas. Y el segundo punto, en donde hace referencia a esta relación con el propio Andrés Manuel López Obrador y abiertamente contrario a lo que mucha gente quisiera, dice, yo no voy a dejar de hablar de Andrés Manuel López Obrador, para mí es un símbolo, para mí es una persona sumamente importante. ¿Qué nos marcan estas expresiones de Claudia Sheinbaum con miras ya en unos cuantos meses? Porque hay que recordar también que estábamos acostumbrarnos hasta diciembre, pero ya en octubre inicia la época de Sheinbaum al frente del país. Querido amigo, si me lo permites, a mí me gustaría Adelante. dividir la respuesta en dos aspectos, una emocional y una racional. La emocional, permíteme una pequeñísima digresión personal, que es, yo llegué a este país en el 80 como refugiado político del exilio argentino, eh, por supuesto, hijo de ideas de izquierda y muy conocedor de lo que es una verdadera dictadura militar y una deriva autoritaria en serio, no estas payasadas a las que se refiere la derecha mexicana, no. Estoy hablando de lo que es una dictadura de derecha represora en serio. Y llegué a este país y había una suerte de fatalismo que se reproducía con los años, en el cual el PRI siempre ganaba. Luego vino la transición, que no representó un cambio de régimen, aunque fue un primer pasito para decir, bueno, esto que llamamos el PRI no va a ganar siempre, y dio pie a lo que hoy estamos viendo verdaderamente como un intento al menos de cambio de régimen político, y no solo un intento, un cambio de régimen político, sobre todo en la visión de un gobierno que mira al pueblo y a la ciudadanía. Es un gobierno que se ha puesto a trabajar en este sexenio y sin duda lo hará en el próximo, conducido por Claudia Sheinbaum. Se ha puesto a trabajar por la gente, por el pueblo, por la ciudadanía, con sus errores, falencias, claudicaciones, problemas, retrocesos, contradicciones, porque no puede ser de otra manera en la política real, sobre todo en nuestros días actuales, donde el poder económico tiene tanto poder real, no podría ser de otra manera. Pero por primera vez tenemos presidentes de la República, presidenta vamos a tener a partir del 1 de octubre, y no gerentes de corporaciones usurpando la barda presidencial y violentando los mandatos constitucionales más elementales. En ese sentido, vuelvo a ese chavito que era yo, que en el 86, pues ya con 18 años, ahí no tenía, ya después de 6 años de haber estado convirtiéndome en el mexicano también que soy hoy, entro a la UNAM, a la Facultad de Ciencias donde estaba Claudia Sheinbaum. Y de inmediato este intento privatizador de la UNAM que genera el movimiento del CEU, donde comienzo a militar y a participar en mi primer acto de involucramiento político con esta sociedad, ahí estaba Claudia Sheinbaum. Y ver que una líder estudiantil cuya principal preocupación era la educación pública en ese momento, es decir, lo público como gran valor social, como causa fundamental de pelea política, hoy convertida en esta mujer de muchos atributos y muchas virtudes, que no quiero tampoco idealizarla, porque nadie aquí es idealizable, pero una mujer elegante, que ha madurado en la campaña política electoral muchísimo,
que es una mujer con un enorme aplomo, de una enorme simpatía, incluso adquiriendo un carisma que muchas veces se le había escatimado, pero que hoy es claro, un carisma que viene de una sobriedad, de una serenidad. Eh, en este vestido tan elegante, tan bonito, con motivos mexicanos y los colores de Morena, y te confieso que me pegó en el lado emocional. Digo, carajo, sigue el pueblo poniendo a uno de sus representantes en el poder político. Que esto significa que la agenda de una izquierda a fondo, radical, se pueda llevar a cabo, no, no significa eso. Pero sí significa que hay otra sensibilidad de parte del Poder Ejecutivo. Y esto es algo que tenemos que celebrar sin ocultar, sin querer tapar, sin menospreciar lo que son las reivindicaciones de tantas otras izquierdas que tenemos, que son tan importantes, que no creen en el proceso capitalista, que no creen en el proceso incluso de la llamada 4T, sin reducir esas críticas a la nada, porque las críticas que vienen de la derecha sabemos muy bien lo que representan. A esas ni les hacemos caso, o les hacemos muy poco caso, porque muy pocas son genuinas o tienen valores compartidos como sería la democracia. Pero a las que vienen de una izquierda que le reclama a la 4T una serie de claudicaciones y de cosas que aún no ha hecho, yo les diría, es mejor tener en este momento la continuidad de un gobierno más o menos sensible a los derechos, a la idea de los derechos como concepción de sociedad y de gobierno, que un gobierno que trabaje para las grandes corporaciones y el interés de unos muy pocos. Desde el lado emocional, muy, muy, muy conmovido, decir, esa líder estudiantil con la que yo militaba en la misma Facultad de Ciencias es hoy presidenta, es una persona que yo conocí en circunstancias pues muy cercanas, que no, y hoy es la primera presidenta de México. Y es otro factor muy emocionante. Cuando dijo, no llegamos, no llego sola, llegamos todas, lo dijo de verdad. Y por eso nos golpeó emocionalmente. Es momento de que cierta manera de ser, más conciliadora, más serena, atribuible o no, ahí no quiero caer en estereotipos de género, me salgo de esa discusión, pero sin duda las mujeres tienen muchas virtudes que escapan a esta cosa de machines que tenemos muchas veces los varones, que nos encabritamos y hacemos de la política un escenario de disputas de egos personales. Que Claudia Sheinbaum pueda llevar esa manera de ser más inteligente, prudente que a veces muestran las mujeres, me parece un éxito y además una reivindicación histórica con ese feminismo tantas veces golpeado por el patriarcado. Así que te pondría en esta primera intervención esa dimensión de la emoción que tuve al escuchar los dos espléndidos discursos de Claudia Sheinbaum, primero recibir la constancia y después en el festejo en el Metropolitano. Oye, Fede, ¿a qué se va a enfrentar Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son los principales retos que tú ves? Es cierto, Andrés Manuel López Obrador consigue logros importantes, sacar a 5 millones de personas de la pobreza después de 2 sexenios que fueron fábricas de pobres como tal. Hay una disminución en cuestión de la tendencia a homicidios, nada para festejar, incluso ni el propio gobierno lo asume como un festejo, pero a final de cuentas ahí están los números. También se empodera a una clase trabajadora y se ve reflejado en el llamado voto obrero que tuvo presencia en las pasadas elecciones. Pero, ¿cuáles son los retos de Claudia Sheinbaum en un momento en el cual el propio Andrés Manuel reconoce, nosotros nos acabamos la grasita de este gobierno, nosotros dejamos ya, con lo que hicimos para lograr muchas de nuestras metas fue recortar, ajustar, controlar los recursos? ¿Qué retos tiene Claudia Sheinbaum por delante? Tiene varios y muy difíciles, globales y nacionales, locales. Globales va a tener bueno, un vecino del norte que lo gobierne, ojalá que Kamala Harris dé vuelta el ascenso de segunda vuelta de Trump, pero esto no significa demasiado porque sabemos cuáles son las agendas de los Estados Unidos, los gobierne quien los gobierne. Un mundo en el cual el derecho internacional ha perdido valor y avanzan ultraderechas que están aliadas con poderes militares o que son poderes militares, poderes oligárquicos, muy difíciles de controlar, como estamos viendo en el paradigmático y horrible caso del genocidio. En Gaza va a enfrentarse a un mundo donde la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias comerciales, se va a acrecentar y México va a tener que jugar con enorme habilidad allí.
Y por otro lado, con una Latinoamérica convulsionada por el intento de regreso de ciertas izquierdas al poder político y lo que es el ascenso también de su contraparte de ultraderecha. Ya no decimos una derecha respetuosa de la democracia liberal, sino una derecha que viene a amenazar esa misma democracia liberal. Esto en el plano internacional, y hablando de un asunto intermedio que está entre lo internacional y lo local, que es el factor de la migración, un problema que se atendió mal en este sexenio, que ha desilusionado a los que tenemos un pensamiento humanitario y que la política migratoria de México, que había empezado bien en el sexenio, sucumbió después a ciertos chantajes del vecino del norte y este policía que se hizo cargo de ella, Garduño, que hoy acaba de enfrentar hace unas horas uno de los primeros juicios por la tragedia criminal ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, cambió la visión con la que había empezado su política migratoria. Espero que Claudia Sheinbaum retome, que es un reto, el tema migratorio es un reto en sí. Después, en el plano que retome un sentido, perdón, no acabé la frase, en un sentido humanitario en relación a nuestros hermanos migrantes. Somos todos seres humanos y esa es parte de la concepción y debe ser parte de lo que Claudia Sheinbaum llama humanismo mexicano. Ahora, después, en el plano local va a enfrentar, yo creo que en la interna morenista vamos a ver cómo se disputa el poder interno de ese gran monstruo hegemónico que hoy es Morena, por un lado, con lo que esto significa en pugnas, muñeca política para controlarlas como tuvo López Obrador, en fin. Y por otro lado, el tema yo creo que de la inseguridad pública y del avance del narcotráfico territorialmente sobre el Estado mexicano, sobre comunidades, el asedio a la ciudadanía que implica el crimen organizado y también, por supuesto, con el que está en contubernio, que es el crimen de cuello blanco. Allí está la brecha por la cual podría colarse la resurrección de una oposición, incluso con matices de ultraderecha en México. Si la 4T en este sexenio no logra dar soluciones un poco más prontas y efectivas contra el tema de la seguridad, por allí se va a colar sin duda el discurso, la reivindicación de una ultraderecha que va a venir más punitivista, más cruel, más fascista que nunca. Lo estamos viendo ahora con el próximo encuentro que va a haber este 24 de agosto, donde la derecha trompista ha invitado a Milei a México y ha organizado este encuentro de mentes del darwinismo social. Yo creo que por ahí va el tema, por supuesto hay muchos otros. La corrupción es otro. Claudia ha puesto un énfasis en el tema de la corrupción, ha admitido que no se ha solucionado este lastre en este sexenio y es bueno empezar siempre admitiendo los problemas para intentar solucionarlos. De nada nos sirve barrarlos debajo de la alfombra. Después también está el tema de la salud, es otro gran déficit. La pandemia no ayudó, por supuesto, de este sexenio. Está muy bien la infraestructura, está muy bien la obra pública, está muy bien la reactivación del sureste, pero creo que hay una demanda urgente de la ciudadanía, que es el tema de la salud. Esperemos ahí que Sbarch haga un buen papel, acaba de ser nombrado como el titular del IMSS Bienestar. Veremos, en este momento hay mucha expectativa, mucha emoción y luego nos encontraremos, querido Jesús, aquí termino, con la realidad, que siempre suele golpear nuestro optimismo y nuestras emociones y nuestras esperanzas. ¿Y cómo esperas? Y esta pregunta te la quiero plantear desde tu expertise en muchos sentidos, querido, desde tu capacidad de análisis, de filosofía y demás. ¿Cómo esperas que sea la relación entre Claudia y Andrés Manuel? Es decir, es una relación que todos conocemos en el sentido de que ella lo ha reconocido como su mentor, él le tiene un enorme cariño, se les nota incluso cuando están juntos que disfrutan este tiempo, pero me refiero particularmente a esa relación política entre los espacios que debe de haber para el que se va y para la que llega, y después precisamente de un personaje que ha puesto ya su nombre en la historia y que marca un antes y un después en el ejercicio del poder en México. ¿Cómo ves tú, cómo vislumbras tú esta relación entre quien se va, quien se queda, por supuesto, y haciendo un comparativo con lo que ha pasado en otros sexenios, incluso donde las relaciones no han sido sencillas? Yo me atrevo a anticipar y cruzo una apuesta con aquel que quiera, que López Obrador la va a dejar gobernar, que López Obrador no se va a meter, que López Obrador realmente ha cedido el poder político. Y qué bueno sería que aún cediendo el poder político fuera un consejero político.
qué bueno sería que Claudia Sheinbaum pudiera ir a visitar a semejante talento político como es López Obrador para consultarlo en su rancho eh, en Tabasco, ¿por qué no? Eso no me parecería nada mal, que la experiencia de un luchador social que tiene más años sobre el planeta Tierra que la propia Claudia Sheinbaum, sea acudida cuando, o sea socorrida, o sea invocada cuando sea necesario. Qué mejor que tener a López Obrador de consejero político. Pero estoy seguro, porque intuyo, porque creemos conocer bastante al personaje López Obrador, que va a permitirle a Claudia tener su propia impronta. No creo que ante ciertas manifestaciones de esa impronta personal de Claudia, que ya vimos diferencias durante la pandemia, que es algo que los que manejan la tesis de que ella es un calco sin personalidad de López Obrador, olvidan siempre. Claudia Sheinbaum, en el manejo de la pandemia, fue muy diferente a López Obrador y ejerció cierta resistencia y desafíos que, aunque no los explicitó en sus conferencias de prensa, eran claros. Con el caso del cubrebocas fue muy clara ella como científica. Y ahí tuvo también sus roces con López-Gatell, que tuvo que hacer malabares ante los caprichos del presidente y las urgencias médicas, ¿no? Yo creo que ella va a tener su impronta, tiene una impronta más técnica. Esto lo ha dicho el mismo López Obrador. No, que, no quiero volver a la idea de que los tecnócratas van a salvar a la humanidad, pero sí, sin aporte científico de conocimiento y sin técnica, no vamos a poder tampoco encarar los enormes problemas que tenemos por delante. Yo pienso, tiendo a creer que López Obrador no se va a meter. ¿Acaso, si hay algo de Claudia que no le gusta, hará algún comentario público? Veremos qué tanto respeta él mismo la promesa que ha hecho a la sociedad de que ya no va a opinar, ya no va a hablar, que se va a dedicar a escribir libros. Bueno, a través de sus libros o quizás alguna nota periodística podrá dejarnos ver su impresión de cómo va el sexenio. Pero si en algún momento este proyecto todavía frágil porque está amenazado por poderes muy tremendos que llamamos la 4T, requiere de la autoridad moral de este líder histórico, yo espero que ahí él acuda, porque va a ser muy importante. Si vemos amenazas muy directas y muy viles, de las que es muy capaz la derecha destituyente que vemos desde el sur hasta el norte de nuestro continente, allí la reaparición como líder, no como político activo, pero sí como líder del movimiento, sería más que útil también. Y en este punto, parte del discurso, mi querido Federico, y quiero preguntarte también esto, de Claudia, hace referencia a lo que viene en materia de reformas y habla precisamente de la reforma judicial con la presencia de Norma Piña, incluso de otros ministros como Luis María Aguilar. En este punto en particular, cuando se está discutiendo algo tan importante para el país que genera tantas reacciones por parte de los poderes fácticos, ¿qué refleja esto de Sheinbaum al decir yo voy por esta reforma judicial, yo voy por este cambio como tal, ¿no? Nos habla precisamente de que mantiene un estilo, una forma de hacer las cosas, una continuidad en muchos sentidos con lo que es el periodo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú avecinas que pueda haber una diferencia con este poder judicial? ¿Cómo valoras este punto en particular de la reforma judicial y la postura de Sheinbaum? Yo creo que esa es una pregunta la tuya, de qué tanto ella va a manifestar un estilo personal y qué tanto debe tener matices en su propia agenda con lo que respecto a lo que era la de López Obrador. Lo estamos por ver. No me atrevería a dar una respuesta porque la verdad que es un enigma, confieso que no lo sé. Yo sí deseo que Claudia Sheinbaum tenga un poquito más de ah, profundidad al proponer, atacar, resolver las iniciativas de propuestas constitucionales. En el caso de la judicial particularmente, la toma en el momento de la transición. Y es casi un legado que quiere dejar López Obrador, y meterse con un legado, no creo que ella desde el punto de vista político, afectivo, de señales al movimiento, quiera dar. Por tanto, yo no sé juzgar qué tanto la reforma al Poder Judicial, que a la luz de muchos expertos de la izquierda, no de los de la derecha, insisto, sino de gente que realmente quiere una modificación del sistema de justicia de este país, tiene muchos baches, muchos agujeros, está incompleta. Claudia Sheinbaum, ella ya se ha manifestado a favor de revisar las fiscalías, que es la otra parte medular de nuestro sistema de justicia. Una reforma únicamente de la composición del Poder Judicial, aunque también en la reforma está el cambio en las
atribuciones al Consejo de la Judicatura, donde habría un espacio dentro del Poder Judicial para monitorear y juzgar a los propios jueces, que me parece bien, y también el tema de la justicia expedita, eso también me parece bien, pero dentro de esta reforma no se ha tocado, por ejemplo, el asunto de la prisión preventiva oficiosa, que a todas luces es una medida profundamente reaccionaria que ataca a los pobres que no se pueden pagar unos buenos abogados y exonera a los ricos. Lo estamos viendo, quedan libres Mario Marín y tantos de estos señores evaden la prisión preventiva y mientras hay en la cárcel una serie de inocentes sin sentencia y esto no puede seguir así. Entonces tenemos que revisar, y Claudia lo ha insinuado, nuestro sistema entero de justicia, empezando por las fiscalías. Lo vimos anoche con el caso Correa y lo vemos todos los días cómo son usadas las fiscalías de manera facciosa por el poder político. Eso tiene que terminar en México. La ciudadanía tiene que volver a confiar o confiar por primera vez en sus primeras instancias de acceso a la justicia, que son las fiscalías. Concretamente, en el caso de la reforma judicial, yo creo, Jesús, que Claudia no se va a atrever a meter demasiado porque hay allí, y lo hemos visto en sus manifestaciones públicas, un respeto a la última impronta de López Obrador. Mi querido y admirado Federico Bonazo, yo te agradezco muchísimo que nos acompañes en esta oportunidad, oye. Querido amigo, yo soy el agradecido contigo. Te felicito por tu espacio, vas creciendo a lo loco. Cada día que me meto a verte, porque te sigo cotidianamente, además de, gracias a ti, compartir mesas narrativas con el querido también Ricardo Valderas, veo cómo creces cotidianamente y te lo has ganado con tu profesionalismo y tu capacidad, querido amigo.